nombre es Claudia Ban, soy docente investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y voy a presentar un trabajo que se llama Salud mental en tiempos de pandemia, recreando estrategias comunitarias en el primer nivel de atención. Este trabajo parte de un proceso de acompañamiento que veníamos realizando a equipos de salud mental del primer nivel de atención en centros de salud del conurbano sur y oeste bonaerenses. Estos acompañamientos se venían dando a través de espacios de supervisión, de covisión, de capacitación, articulados con procesos de investigación que veníamos desarrollando también desde diferentes espacios. Desde el inicio de la pandemia se han intensificado algunos o varios de estos encuentros, los que nos ha permitido poder ir siguiendo, sistematizando y registrando el proceso de acomodación, ¿no? El proceso de revisión de estrategias comunitarias que se fueron dando esos equipos. Esto hace que el objetivo de nuestro trabajo está dado por describir y analizar el proceso de revisión, adecuación y transformación de estrategias comunitarias por parte de estos equipos interdisciplinarios de salud mental en estos de centros de salud mental del conurbano bonaerense. En relación a la metodología de investigación, podríamos pensar que se inscribe en la investigación cualitativa en salud y lo que hemos hecho ha sido sistematizar un proceso de sistematización que parte de un análisis reflexivo acerca de prácticas comunitarias en salud mental en el primer nivel de atención en contexto de pandemia. Se ha accedido a estas prácticas a partir del registro, ¿no?, de estas reuniones de capacitación, supervisión, covisión durante este periodo. Y hemos trabajado con al menos 3 equipos del primer nivel de atención del conurbano bonaerense y también incluimos registros de al menos 10 reuniones de capacitación durante este periodo con estos y otros equipos de Ciudad de Buenos Aires y conurbano, en un periodo que va desde principio, ¿no?, de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, que llamaremos ASPO, hasta fines de agosto. El proceso de sistematización de estos registros lo realizamos siguiendo técnicas de análisis de contenido. En este caso tomamos 2 técnicas, que es la técnica de análisis de contenido y las técnicas de relaciones. Y conceptualmente incorporamos o nos inscribimos, nuestro equipo de investigación nos inscribimos en la corriente, ¿no?, en el movimiento de medicina social latinoamericana y salud colectiva, incorporando aportes también de la psicología comunitaria, articulados con la perspectiva de atención primaria de salud integral con enfoque en salud mental. Entonces, como resultado, podríamos decir que encontramos que este proceso de revisión y readecuación de estrategias comunitarias se han dado en 3 momentos, podemos ubicar 3 momentos. Están más claramente relatados en el trabajo escrito, pero voy a mencionar algunos ejes de ellos. Podríamos decir que en el primer momento, uno de los primeros objetivos y desafíos tuvo que ver con poder revincularse tanto hacia el interior de los equipos como en principio, con los pacientes que venían atendiéndose en sus procesos individuales en consultorio. Vale decir que a comienzos de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, una de las cosas primeras que sucedió fue que en las instituciones de salud, específicamente en lo que nos compete, que son los centros de salud, todas las actividades que no estuvieran relacionadas directamente con algunos padecimientos y con el coronavirus específicamente, se vieron en principio suspendidas, específicamente todas las actividades grupales y comunitarias que se venían desarrollando, ¿no? Entonces, los equipos de salud mental del primer nivel de atención tuvieron que suspender enseguida todas sus actividades. Una de las primeras cosas, como decíamos, que se hicieron, además de reasignar
algunas de las tareas tuvo que ver, en principio, ¿no? con reconectarse de forma telefónica o virtual, por alguno de los medios virtuales, con los pacientes que venían desarrollando las actividades, con los pacientes que venían en procesos de atención individual. Pero muy prontamente, ¿no? Los equipos se empezaron a preguntar en cómo estarían esas familias con las que se venía trabajando grupalmente, y entonces se intentó, ¿no? vincularse telefónicamente con esas familias. Muchos de los equipos lograron hacer estas revinculaciones, muchos de otros equipos encontraron que no tenían muchos de los contactos, ¿no? Y se empezaron a preguntar si verdaderamente estaban trabajando de forma comunitaria. Y esta pregunta fue de gran significación, digamos, para el proceso que pudimos hacer a continuación. En esta primera etapa también otra de las cuestiones significativas tuvo que ver con la posibilidad de los equipos de salir a la comunidad y articularse cuando en los periodos, ¿no? por periodos que esto fue posible, y articularse con las acciones que estaban desarrollando desde el principio organizaciones comunitarias, comedores comunitarios, organizaciones de base, teniendo en cuenta que estas organizaciones en lo territorial y lo comunitario fueron las primeras en organizarse y empezarse a dar respuesta articuladas con recursos del Estado cuando ello fue posible. Esto fue un gran aprendizaje, ya que muchos de los equipos con los que veníamos trabajando ya venían insertos en las redes comunitarias, pero muchos de los equipos venían trabajando no tan insertos con estas redes, y aún en aquellos que estaban trabajando ya con organizaciones comunitarias, se dieron, ¿no? procesos de aprendizaje significativo. Para todos los equipos ha sido de gran significación la posibilidad, ha sido una oportunidad, ¿no? de incorporarse a las redes comunitarias existentes, ¿no? teniendo en cuenta que este es uno de los pilares con los que venimos trabajando, sobre todo en salud mental comunitaria, en el eje de promoción en salud mental comunitaria. Luego de las primeras semanas, este primer periodo dio lugar a un segundo periodo en el cual empezamos a trabajar, puntualmente, y esto tuvo que ver con que luego de las primeras semanas, ¿no? estas medidas que en principio parecían por un tiempo breve, ¿no? empezamos a dar cuenta que iban a tener que ver con un tiempo prolongado. Entonces empezamos a trabajar junto con los equipos en cómo poder recrear, si se trataba de recrear, o cómo poder retomar algo de los contactos que se venían desarrollando en las instancias grupales y comunitarias. Se trataba muchas veces de juegotecas, espacios de juegos en sala de espera, espacios de lectura, talleres de adultos y adultas mayores, espacios de mujeres, etcétera, talleres de promoción de salud, talleres de prevención en las escuelas. Todos estos espacios, ¿no? empezamos a pensar en cómo poder recrearse. Una de las cuestiones centrales tuvo que ver con darnos la oportunidad y dar la oportunidad a los equipos para poder revisar objetivos, ¿no? Y porque justamente una de las cuestiones primeras fue que los equipos intentaron muchas veces virtualizar, ¿no? las actividades que venían desarrollando de forma presencial, ¿no? hacia directamente, ¿no? virtualizarlas sin revisar nada de la planificación de estas actividades. Para nosotros fue un hallazgo, en principio, poder pensar o poder revisar los objetivos, y en todo caso poder pensar que en este contexto, en un contexto de distanciamiento social, uno de los objetivos centrales tenía que ser significativamente, ¿no? recuperar los vínculos, ¿no? crear, sostener y fortalecer redes de contención comunitaria, ¿no? Que esto, como un principio de la promoción en salud mental desde una perspectiva integral y comunitaria, es lo que podría permitir que las medidas de distanciamiento social no se transformen en soledad relacional. Y lo que teníamos que empezar a buscar es justamente generar procesos de acompañamiento a esa población, ¿no?
muchos de estos acompañamientos se dio a través de la articulación entre formas virtuales, individuales, colectivas, diferentes medios virtuales que se fueron articulando con formas presenciales. Y muchas veces ni siquiera se dieron formas virtuales y presenciales, ¿no?, de encuentro, sino que fue a través de objetos, ¿no? Las juegotecas móviles, ¿no? Una de las cuestiones que algunas de ellas lo que pudieron hacer fue hacer circular juguetes, ¿no?, hacia las familias, ¿no?, encontrando que allí un valor, ¿no?, simbólico y de presencia de la juegoteca en cada una de las familias, ¿no? Y ese intercambio fue sentido tanto por los equipos, ¿no?, como por las familias como algo fuertemente significativo. Entonces, este segundo momento que justamente tuvo que ver con poder empezar, que cada una de los equipos pueda empezar a revisar, ¿no?, y a recrear, ¿no?, junto con la creatividad. Uno de los grandes aprendizajes de esta segunda etapa fue justamente poder pensar y revisar y recrear y empezar a andar en dispositivos móviles, flexibles, que pudieran articular contactos desde lo grupal, desde lo individual, articulando muchas veces estas prácticas que en lo institucional venían por vías diversas, ¿no?, lo clínico versus lo comunitario. Y esta fue una oportunidad para ir articulando entre equipos dispositivos diversos, que se apoyaron mucho en lo virtual, ¿no?, teniendo un cuidado significativo que lo virtual no deshumanice, ¿no?, alojando justamente la diversidad del padecimiento subjetivo y pensando fundamentalmente que una práctica de promoción en salud mental en contexto de distanciamiento social y de pandemia está más relacionada, ¿no?, con poder generar procesos de acompañamiento significativos, generar procesos vinculares, ¿no?, procesos vinculares, procesos afectivos, resignificar la presencia de las instituciones en las familias y en los barrios. Esto fue dando lugar a un tercer momento donde reflexivamente, ¿no?, fuimos trayendo todos estos aprendizajes, fuimos registrando muchos de estos aprendizajes. En suma, ha sido un proceso que nos ha permitido recuperar a la promoción en salud mental comunitaria como una estrategia central, ¿no?, para poder pensar en procesos de salud mental comunitario en contexto de pandemia. Ya que esta estrategia trabaja a través del sostenimiento de espacios de encuentro comunitario y la creación progresiva de vínculos territoriales múltiples, ¿no?, donde se propone la constitución de redes comunitarias e interinstitucionales y el sostenimiento de vínculos de cuidado existentes, desde una perspectiva colectiva y subjetivante como alternativa al modelo normativo. Entendemos entonces a la promoción de salud referida al fortalecimiento de la capacidad colectiva para lidiar con la multiplicidad de los avatares de la salud y la vida, ¿no? Y en este sentido, desde el movimiento de salud colectiva, la salud integral está relacionada a valores como la solidaridad, la equidad y la participación. Entendemos que en este proceso la creatividad ha ocupado un lugar central, ya que nos ha permitido revisar estrategias, ¿no?, repensar las estrategias que se venían dando y darnos la posibilidad de articularlas de formas múltiples con los procesos territoriales que allí se venían dando, ¿no? Por último, este tiempo, ¿no?, en reflexiones finales, nos ha permitido, se nos ha presentado como una oportunidad para revisar y desterrar las lógicas de encierro, ¿no?, volver a pensar el aislamiento social en relación al encierro y la necesidad de que lo vincular allí sea promotor y productor de la salud mental aún, ¿no?, en contexto de distanciamiento, y poder también comprender que el cuidado de la salud y de la salud mental tiene una línea que necesita ser necesariamente colectiva, de forma colectiva, y que el Estado
tiene un lugar central allí, ¿no? Es necesario visibilizar la importancia de la integralidad en las prácticas de salud mental en el territorio y el valor de un modelo comunitario que promueva la despatologización del sufrimiento. Es también un tiempo para visibilizar la importancia de un Estado presente, haciendo red, promoviendo y fortaleciendo esas redes comunitarias de cuidados. Muchas gracias. Jubilación en pandemia. Estudio exploratorio en relación a las emociones y experiencias de una entrevistada. Autoras: Azun María, Domínguez Flavia, Lagos Rocío, Torres Déramo Amparo, Francia Melania. Facultad de Educación y Salud, Universidad Provincial de Córdoba. ¿Quiénes somos? Miembros del equipo de cátedra de Psicología del Desarrollo 1, Niñez, de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. Nos propusimos indagar sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en diferentes ritos de paso. A partir del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia DNU 297/2020, que se estableció en Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos obligó a la transformación en los modos de hacer y de ser en los diferentes ámbitos y contextos. El objetivo general de este trabajo es describir emociones y experiencias de una persona jubilada en situación de aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19. Como objetivos específicos podemos identificar en una persona jubilada las pérdidas dentro del proceso de jubilación en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Por otro lado, reconocer aquellas emociones desarrolladas en el rito de la jubilación percibidas como ganancias a través de la información recolectada en las entrevistas. Por último, conocer aspectos de la vida cotidiana que fueron impuestos y o elegidos bajo el marco de aislamiento social preventivo y obligatorio. En lo que refiere a la metodología del presente trabajo, destacamos que nuestro estudio tiene un enfoque cualitativo, exploratorio, de corte transversal, que tiene por objetivo la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o bien el desarrollo de una hipótesis. Destacamos que el caso de estudio fue construido a partir de un determinado, preciso y parcial recorte empírico y conceptual de la realidad social que conforma nuestro tema de investigación. En cuanto a la muestra, seleccionamos a 3 involucrados en el tema, de los cuales una de las entrevistadas obtuvo su jubilación durante estos tiempos de pandemia, es decir, en este contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Los otros 2 entrevistados fueron personas claves y necesarias para llevar a cabo este estudio. Una de ellas tuvo la jubilación antes de la pandemia, mientras que la otra persona que entrevistamos es un abogado que ayudó a entender un poco estos trámites burocráticos que son necesarios para llevar a cabo la jubilación. En cuanto al instrumento para la recolección de información, utilizamos una entrevista abierta que fue aplicada a cada uno de los entrevistados. De este modo, pudimos obtener información valiosa para luego realizar el análisis correspondiente en vistas de nuestro objetivo de investigación. Bueno, en este apartado vamos a hablar sobre jubilación, rito y duelo social, que son los conceptos que utilizamos para la investigación. A raíz del decreto publicado a principios de marzo por el Gobierno Nacional, decreto número 297, donde se decretaba el aislamiento social preventivo y obligatorio como una medida para frenar la expansión del virus por COVID-19, se produjeron modificaciones y cese en diferentes actividades, tanto económicas, culturales, educacionales, y también tuvo un alcance sobre las costumbres sociales y los ritos que las personas estábamos acostumbrados a realizar de una manera. Estos cambios se vieron reflejados en este proceso de pandemia y surgió a partir de eso las modificaciones en diferentes ritos.
La jubilación no permaneció al margen, sino que también tuvo un cambio en su proceso, en su tramitación también. En este punto nosotros entendemos los ritos como acciones simbólicas que transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada a una sociedad, dando estabilidad a la vida, ordenan de un modo la vida en comunidad. A raíz de estos cambios que se produjeron en la pandemia, tuvimos que atravesar la situación a través de lo que nosotros llamamos duelos sociales. Estos duelos sociales vienen a explicar que forman parte de estos procesos que implican un conjunto de representaciones mentales y conductuales vinculadas con una pérdida afectiva. En este punto entendemos que el duelo social es un rito social. Entonces, a raíz de los nuevos acontecimientos, entendemos que el duelo, en su función de rito social, permite la expresión de los procesos que lo acontecen. Es decir, favorece la tramitación de las modificaciones del proceso jubilatorio en pandemia. Es decir, que necesitamos desde este concepto explicar cómo atravesaría una persona en pandemia su jubilación. Entre los primeros resultados que pudimos descubrir, se observaron cómo las emociones de la entrevistada están vinculadas a las expectativas que tenía para el momento de su jubilación. Se observó cómo se vio perjudicada, dejando atrás sus posibilidades. Se pudo observar la falta del vínculo y la compañía de todos los que acompañaron su vida laboral. Bueno, para cerrar con la presentación, queríamos introducir algunas de las discusiones que nos planteamos a partir de los resultados obtenidos. Luego de la revisión bibliográfica y el análisis de las entrevistas, pudimos ver cómo el transcurrir del tiempo, inmersos en la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, generó una readaptación a esta nueva realidad, aceptándola como propia. En relación a la entrevistada principal, destacamos que su jubilación era esperada y deseada, por lo que la pandemia la tomó de manera sorpresiva y con desilusión, por no poder despedirse laboralmente de sus alumnos y familiares que tantos años la acompañaron en su camino como docente, para poder cumplir así con el habitual rito que caracteriza esta etapa. Además, reconoce la imposibilidad de despedirse de las escuelas que fueron parte de su vida como otra de las pérdidas. Por otro lado, destacamos que el lugar del vínculo en relación con un otro, ya que las entrevistadas refirieron sobre la importancia de sus familias y amistades y la necesidad de salir y hacer actividades grupales compartidas. Como ya mencionamos, este trabajo forma parte de un proyecto más amplio, por lo que nos planteamos algunos interrogantes que nos servirán de base para seguir investigando. Nos preguntamos, ¿qué emociones primarán en otras personas frente a los mismos ritos en la situación de pandemia? ¿Los ritos asumirán formatos virtuales de manera definitiva o se convertirán en elecciones de las personas fuera de la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio? Bueno, les agradecemos por escuchar nuestra presentación. Hola, ¿cómo les va? Es para nosotros un placer estar hoy en este nuevo Congreso Nacional e Internacional de Psicología. Hoy venimos a compartirles un documento que se llama Elecciones, ritos y significaciones de matrimonios en cuarentena COVID-19. Mi nombre es Mayra Sánchez, soy magíster en salud familiar y comunitaria. Las coautoras de esta ponencia son Celeste Suárez, que es licenciada en Pedagogía Social, Yamila Murat, que es licenciada en Psicología, Flavia Domínguez y Rocío Lagos, ambas profesoras de Psicología y licenciadas en Psicología.
Nosotras somos parte del equipo de la Cátedra de Psicología del Desarrollo de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante la ponencia vamos a iniciar con algunos acuerdos conceptuales para luego contarles el porqué del análisis del caso único. El matrimonio es una institución social muy presente en las culturas occidentales. El mismo consiste en un acuerdo que establece la unión conyugal entre dos personas y la cual fija normas tanto para los cónyuges como así también a veces para las familias de origen y para la descendencia. También se puede decir que el matrimonio es un rito de paso, ya que va a marcar un antes y un después para la vida de las personas luego de ocurrido este acontecimiento. En cuanto al recorrido histórico, se puede decir que el matrimonio surge en la antigüedad para garantizar el mantenimiento de los bienes patrimoniales del grupo social elegido. Esto se asociaba a un rito que era celebrado por un líder religioso o espiritual. Así, los cónyuges asociados protegían sus riquezas para luego ser heredadas a sus hijos. De esta manera, la evolución del matrimonio, las prácticas asociadas a él y las significaciones que giran en torno a él fueron cambiando a lo largo de la historia y fueron estudiadas por distintas disciplinas como la sociología, la psicología o el derecho. Coloquialmente solemos escuchar el término matrimonio referido tanto al matrimonio civil como al matrimonio religioso y como al festejo, a lo que nosotros dentro del documento nominaremos como boda. Nosotros específicamente utilizaremos el término matrimonio para referirnos exclusivamente al matrimonio civil. Vinculado a los matrimonios en cualquiera de sus formas, en Argentina y en Córdoba, solemos encontrar rituales que son frecuentes, prácticas que son frecuentes. Una tiene que ver con la entrega o el portar anillos o alianzas de compromiso. Otra tiene que ver con festejos entre pares que se llaman despedidas de soltero o de soltera. Otros tienen que ver con el formato de la vestimenta y con el ornamento que va desde vestidos blancos hasta capas, tules y velos, fiestas de grandes convocatorias, viajes que se realizan luego de los matrimonios, regalos que cobran una dimensión diferente a los que se reciben en otros festejos, digo, de mayor dimensión, la importancia que cobran la elección de los testigos, de los padrinos y de las madrinas de estas celebraciones y las celebraciones religiosas que suelen acompañar los matrimonios. El objetivo fue explorar las significaciones asociadas al matrimonio realizados durante la cuarentena de COVID-19, teniendo como prioridad aquellas que manifiesta la única sobreviviente del único caso realizado en el domicilio durante la cuarentena en la provincia de Córdoba, Argentina. En relación a las significaciones, podemos decir que anclamos en la teoría de Castoriadis, entendiéndolas como un entretejido de sentidos que orientan y dirigen el desarrollo de los sujetos y su vida social, indicando que son imaginarias porque no derivan de las cosas, no tienen un carácter racional ni son una construcción lógica, sino parte del imaginario social. No siempre tienen un carácter explícito y dan lugar a que otros autores como Moscovici, Jodelet o Houston habían definido como representaciones sociales. Desde Castoriadis, las significaciones de las personas pueden indagarse a través de sus decires y analizarse a través de sus acciones. Con respecto a la cuarentena, nos referimos a las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, que es desde el 19 de marzo de este año, estableció que durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, las personas debían permanecer en sus residencias habituales o donde se encontraran en el momento de la publicación de este decreto. Como vemos en la foto que fue publicada en medios locales, ilustrando el primer matrimonio de manera totalmente virtual, donde los cónyuges estaban cada uno en su casa con sus respectivos testigos
y las autoridades estaban en un tercer espacio. El oficial de justicia llevó el acta de firmas de un domicilio a otro para completar el circuito necesario de firmas. El siguiente trabajo propone una aproximación a las significaciones que el matrimonio asume durante la cuarentena argentina y profundiza en la subjetividad de una persona que optó por el matrimonio y pudo concretar este rito de paso en cuarentena. Se pretende dar cuenta de los significados que le otorga la contrayente al matrimonio e identificar expectativas y frustraciones en relación a las prácticas vinculadas al rito matrimonial. En una instancia exploratoria se realiza un análisis de los artículos publicados en medios de prensa impresa de mayor impacto en el territorio argentino entre el 20 de marzo y el 31 de agosto de 2020 a diferentes actores sobre diversos aspectos del matrimonio. Paralelo a esto, se realiza un breve cuestionario en línea a potenciales entrevistados y, a su vez, se releva la modificación de la normativa que permite la efectivización de matrimonios en cuarentena y se recupera decires de autoridades gubernamentales que aluden a la significación sobre el matrimonio. Dada la excepcionalidad del contexto y la riqueza del caso, se realiza un estudio de caso único, arribando a un relato de vida a través de entrevistas en profundidad. La imagen que acompaña a la lámina fue publicada en los medios a partir de matrimonios realizados en cuarentena sin atender a las indicaciones de las autoridades sanitarias ni a las pautas que fija la norma vigente. Resultados. Fase exploratoria. En la Argentina, la tasa de nupcialidad, entendida como el número de matrimonios de un año determinado sobre el total de la población, ha marcado un claro y sostenido descenso, alcanzando a comienzos del siglo XXI niveles de alrededor 3,5 por 1000. Según un estudio realizado por investigadoras del CONICET, en el que se analizan los datos demográficos del último siglo, en la década del 70 el matrimonio fue una opción en Argentina para alrededor de la mitad de las mujeres, pero entre las generaciones posteriores la unión consensual pasó a ser una norma. En la ciudad de Córdoba, lugar en el que se inscribe el presente documento, la tendencia se repite. Según los datos publicados el 28 de enero del 2018 por el diario La Voz del Interior, suministrados por el Registro Civil, la cantidad de matrimonios descendió de un 4,9% en el 2017 en comparación con los datos obtenidos del 2016. Y se sostiene que la tendencia se repite a nivel provincial tanto en números absolutos como en la tasa de nupcialidad. Para los entrevistados en las notas de prensa, líderes religiosos, organizadores de eventos, autoridades y contrayentes que pospusieron sus matrimonios por la cuarentena, y para el sondeo inicial que se hizo sobre las significaciones, la más recurrente que se otorga al matrimonio se relaciona con la importancia de la boda. Las afirmaciones de los matrimonios permiten efectivizar compromisos asumidos por los padres se relacionan a los matrimonios de parejas judías ortodoxas. Los matrimonios que legitimaron la convivencia son aquellos que los realizaron de forma virtual. Los decires de quienes pospusieron la idea de casarse también se vincula con la concreción del festejo. Las parejas que pospusieron los matrimonios esperarán el momento para poder celebrar y festejar su unión. Los resultados de la fase sistémica. La contrayente del ECU otorga al matrimonio la significación de la trascendencia, dejar algo del paso por la vida, y el de la resignificación de los espacios del dolor. Renuncian al festejo no como una elección, sino por la urgencia. Cumplen el resto de los rituales acordes a las expectativas y planificaciones pre-cuarentena. Resignificación de los espacios. Como les adelantábamos casi a modo de advertencia, este es un estudio exploratorio. Nuestra intención fue indagar
qué significaciones le otorgaban distintos actores al matrimonio, pero básicamente poder comprender por qué alguna gente en un contexto tan adverso había decidido casarse, con todas las complicaciones que eso significa, ¿no? En primer lugar, lo que nos llamó mucho la atención es cómo en algunas comunidades ortodoxas o acompañando algunas posiciones religiosas, había aparecido nuevamente el matrimonio como un espacio de legitimación de relaciones sexoafectivas con un vigor que nosotros no habíamos percibido en otros momentos sin cuarentena y sin pandemias. Por otro lado, nos llamaron la atención, nos parecieron a nosotros muy significativos los decires que vinculaban y que naturalizaban el matrimonio arreglado, ¿no? Porque esto nos hacía pensar en qué está pasando con el derecho humano, fijado también en la normativa argentina, de cónyuges y de libres elecciones, ¿no? También, bueno, en el análisis de caso único, que son dos personas muy jóvenes, nos llamó mucho la atención cómo aparece el matrimonio como una elección vinculada a la trascendencia, pero en relación a la cercanía de la muerte. Muta la idea o la fantasía del matrimonio como la excusa para festejar y torna el matrimonio en el único proyecto posible para una persona muy joven muriendo. Bueno, nos queda todo esto para pensar y básicamente para indagar qué pasa en otras personas donde otras personas que están muriendo y cómo le otorgan significaciones a esas otras personas que decidieron aún en una convalecencia durante la cuarentena no casarse. Nos preguntábamos también sobre el impacto que tienen las redes sociales y los nuevos formatos de festejo en las significaciones. Esto, por supuesto, no alcanzamos a indagarlo porque, bueno, la pandemia todavía no nos ha dado el tiempo. Y también nos gustaría indagar un poco qué significaciones asumen específicamente cada uno de los rituales. ¿Qué pasa con los anillos? ¿Qué pasa con los vestidos? ¿Qué pasa con la modificación del ornamento? Digo, ¿qué pasó con los barbijos? Etcétera, etcétera, etcétera. Como les decíamos, esto es exploratorio, era para compartir con ustedes algunos avances y básicamente para abrir algunos ejes para poder conversar cuando finalice la ronda de ponencias y tengamos el espacio de intercambio. Muchísimas gracias. Les vamos a compartir un pedacito del matrimonio de este caso único que analizamos. Agustín Omar Moreno acepta unirse en legítimo matrimonio a la señorita Pamela Mondino. Acepto. Pamela Mondino acepta unirse en legítimo matrimonio al señor Agustín Omar Moreno. Sí, acepto. Habiéndose recibido el consentimiento matrimonial, yo, Juan Garita Onatía, oficial público de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia de Córdoba, los declaro unidos en matrimonio en nombre de la ley. Pueden saludarse si quieren, chicos. Buenas tardes, bienvenidos a todas y todas. Mi nombre es Luciano Ponce, soy docente de la Facultad de Psicología y uno de los coordinadores del Servicio de Contención y Acompañamiento a personas y familiares de contagios confirmados de COVID-19, un servicio anclado en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollado y puesto en marcha el 18 de marzo del corriente año, al inicio de la pandemia declarada del nuevo coronavirus, y elaborado en conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas de la misma universidad y el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba.
El servicio fue coordinado por la doctora Cristina González, la licenciada Rossi, quien les habla, y lo que les voy a presentar en esta ocasión es el estudio de las consultas, es decir, la caracterización de las consultas realizadas a este servicio de contención y acompañamiento durante el periodo de aislamiento. Específicamente, lo que les mostraremos es el periodo inicial de asistencia desarrollado entre el mes de marzo y el mes de julio, aun cuando el servicio continúa en actividad, y al día de hoy tenemos aproximadamente 1.300 consultas efectivas. Como les mencionaba recién, y como todos saben, el día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara el brote de coronavirus como una pandemia, y en este caso, los estados comienzan en términos de prácticas sociosanitarias a desarrollar o a proponer estrategias de afrontamiento para cuidar a la población del esparcimiento del coronavirus. En ese sentido, el 20 de marzo del corriente año, el Estado argentino establece el aislamiento social preventivo y obligatorio como la estrategia primaria para enfrentar la emergencia sociosanitaria. En ese sentido, y como todos lo saben y como todos lo conocemos, la población entera del país en general inició esta etapa de aislamiento, provocando esto un cambio general en términos de cotidianidad poblacional. El trabajo, las relaciones interpersonales, incluso las relaciones familiares, y particularmente en lo que a nosotros respecta, la asistencia sanitaria y la asistencia de salud mental, de la salud mental, de los padecimientos en salud mental, cambiaron en su característica general. Cambiaron incluso a una velocidad mayor que la capacidad adaptativa de los estados tenían para afrontarlas, o que los espacios teníamos para dar cuenta de ello. Como principal característica, algo que suele no ocurrir en situaciones de emergencia, este cambio sociosanitario nos afectó tanto a los consultantes de los servicios como a los operadores de los mismos. En ese sentido, estábamos tan aislados nosotros como aquellos que nos consultaban. Fue así como, y tal cual les adelantaba al principio, el 18 de marzo pusimos en marcha, como para dar cuenta, para intentar responder a las demandas de la sociedad en relación al padecimiento subjetivo, pusimos en marcha el servicio de contención y acompañamiento a personas y familiares de contagios confirmados de coronavirus. Inicialmente habíamos pensado que esto iba a ser solamente para aquellas personas que venían del exterior o para aquellas personas contagiadas, pero bueno, con el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio fue un servicio abierto completamente a la comunidad. La raíz que sostenía estos equipos multidisciplinarios compuestos por psicólogos, acompañantes terapéuticos, médicos, comunicadores sociales, era la raíz de la psicología de emergencias y los primeros auxilios psicológicos como la directriz general. ¿De qué hablamos? Hablamos que conceptualmente, en términos de psicología de emergencia, como un espacio dentro de la psicología, la intervención en crisis está conformada o puede ser analizada al menos en 5 dimensiones, que tienen que ver con la oportunidad o la forma, el espacio, la geografía y el tiempo en el cual se responde a la crisis, la posibilidad de establecimiento de metas o cuáles son aquellas direcciones a las cuales se dirigen, valga la redundancia, las intervenciones, la evaluación de fortalezas y debilidades de la población, de los dispositivos, de los operadores y sobre todo el comportamiento del operador como un eje que direcciona el modo en el cual los servicios asisten a las situaciones en crisis. En esos términos, entendemos los primeros auxilios psicológicos como un dispositivo y una herramienta que permite, por un lado, proporcionar apoyo al sector poblacional que padece, por el otro lado, reducir el peligro de muerte como una intervención primaria, y tercero, enlazar aquellos recursos de ayuda accesibles a los consultantes. Es decir, que los primeros auxilios psicológicos estarían dirigidos mayormente a restablecer o instaurar estrategias de afrontamiento eficaces para la población en relación a la crisis desatada. En base a ello,
Y con estas raíces conceptuales elaboramos este servicio de asistencia que tenía por elemento novedoso el ofrecer un espacio asistencial a través de una red social y de un dispositivo que en cierto modo desafiaba lo que sabíamos o aquello que estábamos acostumbrados en cuanto a la asistencia en salud mental. No era presencial, no teníamos elementos visuales de contacto y era mayormente o primariamente de desarrollo escrito a través de un chat. En ese sentido, conformamos al inicio un equipo de casi 40 operadores que, trabajando de lunes a lunes, ofrecíamos turnos de 14 horas para asistir a aquellas personas que demandaban o que así lo requerían en la población. No es un detalle, y es algo que tal vez lo retomemos al final, el hecho de que el encuadre vincular que establecíamos con los consultantes desafiaba completamente el modo en el cual entendíamos la asistencia psicológica y los primeros auxilios psicológicos. Al principio, la resistencia fue incluso nuestra como operadores de pensar que tal vez no iba a ser un dispositivo eficaz, que no iba a ser un dispositivo sensible de contacto, que las personas no iban a adherir, pero con el paso del tiempo fuimos encontrando que las personas no solo intentaban vincularse con los operadores, sino que se establecían modos terapéuticos bastante novedosos y a la vez sólidos para el consultante, que no los habíamos imaginado al principio, que nos llevó incluso a pensar que estábamos frente a la posibilidad de cambiar el modelo paradigmático bajo el cual estábamos entendiendo la asistencia psicológica hasta antes de entrar a la pandemia. Como les decíamos, teníamos turnos de 14 horas con operadores que trabajaban recibiendo las consultas y a la vez siendo asistidos por el resto del equipo de los operadores. Como decíamos hace un ratito, los primeros auxilios psicológicos como aquellas herramientas tendientes a restablecer o recuperar o construir estrategias de afrontamiento de las poblaciones en relación a la crisis, constaban, o al menos el modelo con el cual nosotros trabajamos, que lo desarrolla SLAQ alrededor de los años 90, establecía al menos 5 pasos de intervención que tienen que ver con el establecimiento de contacto, el vínculo, el rapport, la calidez del operador que capta al consultante, la definición de las dimensiones del problema, el establecimiento de posibles soluciones, la asistencia en dichas soluciones y el seguimiento de la intervención. El objetivo entonces, como les había dicho, era caracterizar de este trabajo, caracterizar los principales motivos de consulta y el comportamiento de la demanda a lo largo del tiempo. Para ello, y en relación al comportamiento de la demanda, pudimos definir 3 instancias de consulta: la instalación de la emergencia durante el primer mes, la estabilización de dicha emergencia durante el segundo mes y la retirada de la misma el tercer mes, aún como les comentaba al principio de la presentación, todavía continuamos trabajando y asistiendo a la población. ¿Cómo determinamos estas 3 etapas? Básicamente por la frecuencia y el promedio de consultas diarias, que es algo que vamos a ver ahora. En términos generales, tuvimos consultas de 15 provincias argentinas, a la vez nos consultaron algunas personas desde países europeos y países americanos, mayormente con intenciones de retornar al país en el momento del inicio del aislamiento y dificultades para realizarlo. El análisis que le presentamos son 951 casos, de los cuales casi el 80% son mujeres, ubicados el 60% en un rango entre 20 y 40 años, y el 50% solteros, aun cuando un poco más del 15% vive solo. En relación al motivo de consulta y en términos generales, tenemos 3 núcleos de motivos de consulta que son los primarios: la ansiedad, la angustia, la tristeza y el temor de contagiar o contagiarse. Y en base a ello, búsqueda de información, conflictos que tienen que ver con relaciones interpersonales, síntomas físicos, insomnio, trastornos del sueño, ideación suicida, desorganización, preocupación o padecimiento económico, fueron el resto de los motivos de consulta que fueron dándose a lo largo de los diferentes periodos. Pero mayormente, como les decía, ansiedad, angustia y tristeza, y preocupación por contagiarse o contagiar a los demás,
representaron los principales motivos de consulta. En términos de cantidad de casos por periodo, en el periodo de la instalación, el primer mes tuvimos más de 500 casos, en el segundo periodo más de 320 casos y en la retirada alrededor de 100 casos. En base a ello es que nosotros discriminamos o dividimos estos tres espacios de pandemia, como lo llamamos, instalación, estabilización y retirada. En relación a la promedio de casos recibidos por día, al principio en la instalación teníamos casi 20 casos diarios, durante la estabilización los casos se redujeron a 10, y en la retirada hasta el 7 de julio inclusive teníamos menos de 4 casos diarios. En relación al motivo de consulta y durante el primer periodo, es decir, la instalación, como les decíamos, la ansiedad, la angustia y tristeza y la preocupación fueron los principales motivos de consulta, y haciéndose una curva suave en descenso hacia la desorganización y motivación como el motivo de consulta menos frecuente. En el periodo de estabilización, angustia, tristeza y preocupación siguen siendo junto con la ansiedad, los principales motivos, pero comienzan a emerger aquellos problemas interpersonales como un motivo importante de consulta, los problemas interpersonales de origen previo a la pandemia e, interesantemente, la agudización de los cuadros psicopatológicos preexistentes. Finalmente, en el momento momento posterior a la estabilización, es decir, en la retirada de la pandemia, lo que observamos es, de vuelta, gran frecuencia, aun cuando los valores absolutos son muchísimo menores que al inicio, de ansiedad, angustia, tristeza y preocupación por terceros, y los problemas interpersonales originarios previo a la pandemia como el cuarto motivo de consulta importante. Calculado un cociente entre la cantidad de consultantes y la cantidad de motivos y los motivos de consulta, y para realizar una presentación comparativa gráfica, lo que encontramos es que en azul tenemos las barras que representan la instalación, en las barras naranjas la estabilización, en las amarillas la retirada. Encontramos que como decíamos al principio, ansiedad y angustia y tristeza son los motivos de consulta más frecuentes y que crecen a lo largo de la pandemia, aun cuando la cantidad de consultas es menor. Lo mismo la agudización de cuadros preexistentes, los problemas interpersonales preexistentes a la pandemia, y como un elemento más importante, aun cuando en valores absolutos no lo podemos ver, la desorganización, la desmotivación y la pérdida de concentración comienzan a ser síntomas o motivos de queja particulares. Otros temas, tales como la ideación suicida, autolesiones, intentos de suicidio, tensión, insomnio, etc., permanecen relativamente estables a lo largo de la consulta. En términos de conclusiones, ¿qué podemos decir? Primero que todo, tenemos que rescatar la eficacia del dispositivo como tal en cuanto a un servicio de salud mental brindado a través de una estrategia completamente novedosa que fue la asistencia escrita. Por el otro lado, el hecho de que la mayoría de las consultas sean realizadas por mujeres coincide en cierto modo con reportes de otros servicios nacionales e internacionales desarrollados durante la pandemia, y tal vez tenga que ver con una cuestión cultural, bajo la cual no es que la mujer percibe más o es más sensible a los efectos de la crisis, sino que en cierto modo y entre comillas está culturalmente habilitada a desarrollar la queja. Por el otro lado, podemos entender que el miedo, en cierto modo, funciona como un amplificador de los padecimientos vinculados a la pandemia, y en ese sentido es la razón por la cual lo encontramos como uno de los principales motivos de consulta, y que, en cierto modo, los tres periodos que observamos en cuanto a la iniciación, estabilización y retirada de la demanda tienen que ver con el cambio por un lado, de las condiciones sociales, el paso del aislamiento al distanciamiento social, y por el otro lado, que teóricamente se sabe
que aproximadamente entre 60 y 70 días es el tiempo que tarda una persona y una población en amortiguarse o acomodarse a la demanda vinculada a la crisis social. Muchas son las cosas que podemos discutir en relación a esto y hay mucho trabajo todavía por desarrollar para poder, por un lado, validar y medir la eficacia del dispositivo y por el otro lado para desarrollar inferencias acerca de estos datos descriptivos que hemos observado, pero aún así es importante reclamar o recalcar sobre todo el interés que tienen los resultados que hemos visto en cuanto a un servicio que respondió a la emergencia de manera rápida, de manera acelerada, y cómo ponen en la mesa de discusión la posibilidad de desarrollar estrategias de afrontar el padecimiento subjetivo, tal vez con poco recurso económico, pero con mucho recurso humano capacitado. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Noguera, soy psicóloga y en esta ocasión quiero presentarles como miembro del Instituto de Investigaciones en Psicología Básica y Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de la provincia de San Juan. Quiero presentarles el trabajo denominado Pandemia, Aislamiento y Distanciamiento Social, Impacto emocional en población argentina. Este trabajo se centra o es parte de un trabajo general que se llevó a cabo a lo largo del año 2020 en relación a la situación de pandemia y aislamiento, en donde a través de una encuesta se obtuvieron datos para indagar situaciones de impacto emocional, comunitario y social en distintos grupos etarios. En este caso, hablaremos específicamente de las medidas y de los impactos que han tenido sobre la población general, las medidas de aislamiento y distanciamiento social, que si bien son las medidas idóneas que tomaron los países para reducir la propagación del virus, el impacto en sus habitantes y el posible colapso de los sistemas sanitarios, son medidas que conllevan, digamos, impactos especiales a nivel, como dijimos, social, emocional y comunitario en la población, y esto es un intento de describir la situación específica de Argentina. Sumado a los efectos negativos que hemos mencionado de la situación de cuarentena, también se observó en diversos estudios, se pudieron observar distintos tipos de temores, temores a infectarse, a la situación desconocida del virus y, digamos, los aportes inicialmente insuficientes de datos y de información acerca del comportamiento y los riesgos, a la vez de información inadecuada que circula todavía por todos los medios y por todas las redes sociales, frustración y miedo ante la posibilidad de desabastecimiento, incertidumbre ante no saber si los sistemas sanitarios van a poder responder adecuadamente a las demandas de la población en cuanto a la demanda específica del COVID o de cualquier situación de salud en general. Y sumado a esto, las pérdidas financieras y laborales que afectaron de distintas maneras a los distintos grupos poblacionales. Esto provoca efectos psicológicos, entre los cuales se han descrito síntomas de estrés postraumático, ansiedad, bajo estado anímico, agotamiento mental, irritabilidad, insomnio y confusión, entre otros.
Pero estas secuelas psicológicas negativas es importante tener en cuenta que pueden aparecer incluso meses después de la situación de alarma o incluso posterior a la terminación de la situación de riesgo de la pandemia, ¿sí? Con la necesidad de reelaborar o redefinir o reconstruir las situaciones comunitarias y sociales. Lo que esto nos lleva a pensar que hay una necesidad de actuar para mitigar los efectos psicológicos negativos de la cuarentena. En cuanto a ansiedad y depresión, podemos hablar de valores entre el 7 y el 20% de la población que se han encontrado síntomas de miedo, ansiedad y nerviosismo. En cuanto a los componentes de la ansiedad, la preocupación y la intolerancia a la incertidumbre son dos aspectos muy en boga en estos días porque están muy relacionados y acordes a lo que la pandemia en especial genera. En cuanto a la tolerancia a la incertidumbre, la cual podemos definir como una predisposición a reaccionar negativamente, tanto emocional, cognitiva o conductualmente, frente a situaciones o acontecimientos inciertos, podemos decir que esta pandemia realmente pone en desafío la capacidad de tolerar la incertidumbre. Y en cuanto a la depresión, se han llegado a reportar hasta 18% de síntomas significativos en la población general. En cuanto al apoyo social percibido, que se caracteriza por una valoración cognitiva, de sentirse conectado de manera fiable con los otros. O sea, es la confianza que uno percibe de disponer apoyo social ante determinadas situaciones. Ocupa un lugar relevante en los procesos de salud y enfermedad, ¿sí? Incluso siendo, al parecer, capaz de generar efectos positivos si se encuentra en un nivel adecuado sobre la salud y el bienestar tanto físico como psicológico. Y podría considerarse como un factor protector frente a acontecimientos estresantes. Protector no solamente de posibles, digamos, consecuencias psicológicas, sino incluso de factores fisiológicos que podrían estar amortiguados por este factor protector, por este apoyo social percibido. En Argentina, el aislamiento social obligatorio impacta de manera especial en el estilo de vida, ya que el apoyo social es una variable muy altamente considerada y valorada socialmente, ¿sí? Es uno de los aspectos que se han restringido frente a la cuarentena, el contacto social, el contacto habitual y directo, y se han ido transformando en nuevas formas de ejercer el contacto social, ¿sí? Formas incluso innovadoras de seguir sosteniendo el contacto y el apoyo social y de poder seguir fortaleciendo esta percepción. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar el impacto de la pandemia a nivel social, comunitario y psicológico, y describir cuál es la reacción emocional de ansiedad, los niveles de apoyo social, la intolerancia a la incertidumbre, la percepción de autoeficacia y la calidad de sueño en la población general argentina. Este estudio, que se realizó a través de un cuestionario unificado, que se difundió por plataformas digitales, es un estudio descriptivo correlacional con carácter epidemiológico, y se pudieron obtener 726 muestras a lo largo, o sea, a partir de respuestas de personas residentes a lo largo de todo el territorio nacional. Se procesó la información por medio de un programa específico, el SPS 20.0, se otorgó, se solicitó un consentimiento garantizando así los principios éticos, y se tomaron también datos demográficos que fueron parte del cuestionario.
Estas fueron las escalas que se administraron: el cuestionario de salud general, una versión reducida que valora la salud mental en población general; la escala de bienestar psicológico, que es una adaptación española reducida de la escala de Riff, y mide indicadores de bienestar psicológico y de un funcionamiento positivo y óptimo; el inventario de ansiedad, estado o rasgo, que en este caso se tomaron los ítems relacionados con lo que es la ansiedad-estado; la escala de intolerancia a la incertidumbre, una versión abreviada de 12 ítems; un cuestionario MOS, que es el cuestionario que mide la percepción del apoyo social; la adaptación argentina de la escala de autoeficiencia general; una abreviación del cuestionario de reacción al estrés agudo, o sea, reacción aguda al estrés; y una versión abreviada del índice de calidad de sueño de Pittsburgh, abordando 4 dimensiones específicas, que era la calidad subjetiva, la latencia del sueño, eficiencia y disfunción diurna. Y los resultados mostraron lo siguiente. En cuanto al cuestionario de salud mental general, se observó una correlación negativa con la tolerancia a la incertidumbre y a la reacción aguda al estrés. Así se pudo ver que un mejor estado de salud mental general las personas que tenían un mejor estado de salud general manifestaban una menor cantidad de indicadores de estrés agudo y una menor respuesta negativa frente a situaciones inciertas. Y correlacionó positivamente con bienestar psicológico y con apoyo social percibido, o sea, personas con mejor calidad en la salud mental general obtenían mejores puntajes de bienestar psicológico y un más consistente apoyo social percibido. Específicamente del apoyo social percibido pudimos ver que tenía una correlación negativa con la latencia del sueño y con la tolerancia a la incertidumbre, o sea que hay un impacto significativo del sueño en personas con peor calidad de apoyo social percibido. Y a menor apoyo social percibido, mayor intolerancia a la incertidumbre. En cuanto a la percepción de autoeficacia, las personas con menor percepción de capacidad para afrontar situaciones desafiantes de su vida diaria, mostraban una mayor intolerancia a la incertidumbre. En cuanto a la reacción aguda al estrés, observamos una correlación positiva con la intolerancia a la incertidumbre y con las afectaciones del sueño, ¿sí? O sea que se ve un impacto significativo del sueño, tanto en latencia, perturbación diurna, perturbación y disfunción diurna del sueño en personas con mayor reacción aguda al estrés. Y también podemos decir que a mayor reacción aguda al estrés, mayor intolerancia a la incertidumbre. En cuanto a los estudios de regresión, mostraron que las variables que mejor predicen la calidad de salud mental general fueron la tolerancia a la incertidumbre, el apoyo social percibido y el bienestar psicológico. Como conclusión, podemos decir que la reacción aguda al estrés parece estar mediatizada por factores previos, como la intolerancia a la incertidumbre, que son aspectos y rasgos de personalidad, la salud mental general, el apoyo social percibido y la percepción de autoeficacia. Y la medida de la afectación de la calidad general del sueño va a estar dada por este modo de reacción aguda al estrés y por el apoyo social percibido. Bueno, muchas gracias por su atención y aquí quedan los datos a disposición por si necesitan algún tipo de comunicación. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Noguera, soy psicóloga y pertenezco al IPBA, Instituto de Investigación de Psicología Básica y Aplicada, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo. En esta ocasión les quiero mostrar el trabajo realizado en dicho instituto
por mí y por mis compañeros Solange Llarena y Luis Lucero, denominado Los servicios esenciales en tiempos de COVID-19, impacto emocional y factores protectores, el cual se encuentra dentro del marco de una encuesta general a distintos grupos etarios que se realizó desde dicho instituto durante el año 2020. ¿Sí? Bien, la revisión de estudios sobre el impacto psicológico en la cuarentena sugiere que este impacto es amplio, es sustancial, puede ser duradero e incluso posteriormente puede generar algunos síntomas permanentes o incluso desencadenar algunos cuadros psicopatológicos. La pandemia por COVID-19 va a impactar de manera especial en lo que se denomina el personal esencial. Personal esencial podemos entender a todo grupo que trabaja o esté involucrado en necesidades esenciales que tiene una comunidad para poder seguir, digamos, funcionando, ¿sí? Este personal esencial enfrenta situaciones de alta vulnerabilidad, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, ¿sí? Por lo tanto, es necesario una exploración de cuál es el impacto sociocomunitario y psicológico que pueden llegar a sufrir, ¿sí? Pudiendo así describir e incluso poder, esto favorecería las posibles intervenciones de manera preventiva o incluso de situaciones desencadenadas por estas situaciones de vulnerabilidad. Así, algunos estudios nos muestran algunos indicadores sobre alteraciones psicológicas, por ejemplo, en el equipo de salud, y otros muestran una interrelación entre variables, variables como el apoyo social, la percepción de autoeficacia que las personas pueden tener de sí mismas, algunos estresores en particular, los niveles de ansiedad y la calidad de sueño, en respuestas que han dado el personal de equipos esenciales. Así, el personal esencial sabemos que estuvo y seguirá estando expuesto a estresores de forma inevitable, ¿sí? Pero al parecer hay variables que modulan la forma de manifestarse ciertos síntomas o estados anímicos, ¿sí? Ciertos factores que nos hablan de la salud mental posterior, que nos van a predecir de alguna manera cuál va a ser la salud mental posterior de estos grupos a este evento traumático. Por ejemplo, el estilo de liderazgo de los grupos, el compromiso organizacional, el estigma social percibido, el sueño, el entorno, el apoyo social, son variables que están relacionadas con estas reacciones posteriores, pero también son posibles de ser intervenidas, tanto a manera de prevención como específicamente de intervención. Así podemos ver que resulta importante evaluar localmente, con las características propias de cada población, qué variables están funcionando como factores protectores, ¿sí? Y cuáles se están convirtiendo o son estresores añadidos a la situación de emergencia. Así, este trabajo se planteó como objetivo poder caracterizar cuál es el impacto psicológico que la pandemia provocada por COVID ha generado en el personal de los servicios esenciales. Y de manera específica, lo que quisimos buscar es la relación que hay entre estas distintas variables, ¿sí? Por ejemplo, específicamente la relación entre lo que es el apoyo social percibido, la autoeficacia y la calidad de sueño de los trabajadores de servicios esenciales. La metodología esto fue un estudio descriptivo correlacional de carácter epidemiológico. La muestra estaba conformada por 135 personas residentes a lo largo de todo el territorio nacional,
quienes realizaron un cuestionario unificado que fue difundido a través de plataformas digitales, ¿sí? Y el procesamiento de la información se realizó por medio de un programa específico para el procesamiento de datos, SPS 20.0. Se solicitó un consentimiento informado, garantizando todos los principios éticos de investigación con seres humanos, y también se sumaron datos sociodemográficos que estaban añadidos en el cuestionario. Además, se incluyeron escalas, estas escalas. Un cuestionario de salud general, una adaptación, una abreviación, en el cual este cuestionario lo que evalúa o valora es la salud mental en población general o en población clínica. Escala de bienestar psicológico, que es una adaptación española reducida de la escala de RIF, y mide indicadores de bienestar psicológico y de un funcionamiento positivo y óptimo. El inventario de ansiedad estado-rasgo, STAY, que es una escala reducida tipo Likert, que acá específicamente se tomaron 20 ítems relacionados con la ansiedad estado. También se evaluó a través de la escala de intolerancia a la incertidumbre, ¿sí? Cómo es la respuesta de las personas ante situaciones inciertas, ¿sí? Se eligió esta escala precisamente porque la característica de la pandemia y de la cuarentena y de todas las medidas en las poblaciones, las medidas de protección y de control, y digamos, lo incierto de la continuidad de estas medidas y de la evolución epidemiológica, ponían de relieve la situación de incertidumbre como una característica global, ¿sí? Entonces nos pareció muy importante poder medir esta variable. El cuestionario MOS, que mide la percepción de apoyo social que cada sujeto tiene, ¿sí? Es un cuestionario también tipo Likert, de 20 ítems. También utilizamos la adaptación argentina de la escala de autoeficacia general, de Jerusalem y Schwarzer, que mide la percepción que tiene la persona respecto de sus capacidades para manejar en su vida diaria diferentes situaciones estresantes. También es una escala tipo Likert. También hicimos una abreviación de la escala de reacción aguda al estrés. Es una escala también tipo Likert, basada en la frecuencia de aparición de ciertos síntomas, adaptada a la situación específica del COVID-19. Hicimos una abreviación del cuestionario de Pittsburgh para valorar la calidad del sueño, y se seleccionaron 4 dimensiones que exploran tanto la calidad subjetiva, la latencia, la eficacia del sueño y la disfunción diurna que podía llegar a provocar. Los resultados mostraron que en cuanto al cuestionario de salud general, GHQ-12, mostraron una correlación negativa con la escala de reacción aguda al estrés y con el cuestionario de Pittsburgh sobre calidad del sueño, específicamente en latencia, perturbación y disfunción diurna, ¿sí? Y también una correlación negativa con la escala de intolerancia a la incertidumbre. ¿Qué nos puede dar como dato estos resultados, ¿sí? Así, muestran que a mejor estado de salud mental general se observa una menor cantidad de indicadores de estrés agudo y menor afectación de parámetros de sueño como latencia, perturbación y disfunción diurna. Y también una medida inferior de intolerancia a la incertidumbre, ¿sí? Y como correlación positiva, se observó que había una correlación positiva con el ingreso económico, con las relaciones sociales, con los aspectos afectivos del cuestionario de apoyo social específicamente, y con la percepción de autoeficacia, ¿sí? Entonces, se observa
una mejor salud mental en sujetos con mayor apoyo social, o sea, con mayor percepción de apoyo social, con mayor ingreso económico y con una mayor valoración de autoeficacia personal. En cuanto al apoyo social percibido, lo que se observa es una correlación negativa con la latencia del sueño y con la perturbación de sueño, ¿sí? O sea, la latencia del sueño nos referimos al tiempo que demora la persona en conciliar el sueño. Entonces, esto nos habla de un impacto significativo del sueño en personas con peor calidad de apoyo social percibido. La escala de tolerancia a la incertidumbre muestra una correlación positiva con el cuestionario de reacción aguda al estrés, lo cual nos puede mostrar una mayor intolerancia a la incertidumbre, va a manifestar mayor sintomatología aguda al estrés, ¿sí? Y sin embargo, la escala de tolerancia a la incertidumbre muestra una correlación negativa con el use, ¿sí? Entonces podemos decir que a mayor intolerancia a la incertidumbre, más afectación a de la salud mental global, ¿sí? Y en análisis de regresión pudimos observar que los mejores predictores de la salud mental general son el cuestionario de evaluación de la reacción aguda al estrés, ¿sí? Y el cuestionario de Pittsburgh de sueño, ¿sí? En un aspecto negativo, ¿sí? O sea, negativamente. Y positivamente observamos que un buen predictor de la salud mental general es el apoyo social percibido. Podemos así concluir que el apoyo social percibido, ciertos rasgos de personalidad como son la tolerancia a la incertidumbre y la percepción de autoeficacia en el ámbito del desarrollo personal, se han visto relacionados con bajos niveles de reacción aguda al estrés, con menor impacto en la calidad del sueño general y en síntomas mentales. O sea que podemos esbozar que estas variables podrían haber funcionado como factores protectores frente al estrés que produce la pandemia por COVID-19 en la población evaluada. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí están mis datos. El mail por si hay alguna interconsulta que haya surgido, alguna necesidad de contacto. Y vuelvo a decirles muchas gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Diana Bruno, les voy a presentar el trabajo Caracterización del impacto en salud mental de la pandemia COVID-19. Voy a presentarlo junto a Fernando Márquez. Este trabajo se realizó en el Instituto de Investigaciones en Psicología Básica y Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo, en colaboración con investigadores de FLENI, Instituto UMAI e INSIT. Las medidas por la pandemia de COVID han impactado a nivel global, ya que la pandemia por COVID impactó en la salud en todo el mundo y ha interpelado a las autoridades de cada país a generar acciones tendientes a reducir la propagación del virus y su repercusión en la salud de los habitantes, evitando un posible colapso de los sistemas sanitarios y permitiendo que los sistemas sanitarios se preparen para la llegada del virus y de los infectados. Las medidas por excelencia han sido las medidas de confinamiento y de aislamiento social. Pero esto no fue gratis, sino que tuvo un gran impacto a nivel económico y a nivel social. Si analizamos esto en términos de
el compromiso del sistema de salud por la pandemia. Podemos ver una primera ola en donde la mortalidad y la morbilidad inmediata del COVID-19 es muy alta, una segunda ola en donde nos vamos a focalizar en la restricción de los recursos por condiciones urgentes no COVID, una tercera ola para aquellos que no accedieron al sistema de salud por condiciones crónicas, y la cuarta ola, que es la que nos preocupa en este momento, es la asociada al trauma físico, a la salud mental, al daño económico y al agotamiento mental. Por eso pensamos en un estudio en donde el objetivo general sea describir el impacto en la salud mental de la pandemia por COVID-19 en una muestra de personas que residen en la República Argentina. Los objetivos específicos van a ser caracterizar el estado de salud mental a los 15 días de iniciadas las medidas de confinamiento en nuestro país, a los 180 días de iniciadas las medidas de confinamiento, para poder comparar el estado de salud a los 15 y a los 180 días, y determinar los factores asociados al empeoramiento del estado de salud mental, como así también identificar grupos de riesgo con mayor probabilidad de presentar un empeoramiento en la salud mental. Bueno, el diseño de la población y la población con la que trabajamos, fue un estudio descriptivo, exploratorio correlacional. Utilizamos como instrumento un cuestionario online autoadministrable en Google Form para argentinos entre 16 a 79 años. Aplicamos el instrumento en 2 puntos de corte, en abril y agosto del corriente año, a los 15 y 180 días de iniciadas las medidas para controlar la pandemia. La forma de reclutamiento fue de voluntarios por boca en boca o por medio de redes sociales, es decir, no fue una muestra aleatoria, y las variables incluidas en el instrumento fueron sociodemográficas, la escala de bienestar psicológico, el cuestionario de salud general, la escala de tolerancia a la incertidumbre, el inventario de ansiedad, estado o rasgo, y el cuestionario de apoyo social percibido. El análisis estadístico y la tecnología utilizada fue el lenguaje de programación Python, con múltiples librerías, y lo que hicimos fue, inicialmente para el preprocesamiento, reducir la dimensionalidad para hacer un análisis de conglomerado. Esta reducción de dimensionalidad la llevamos adelante mediante la técnica UMAP, que es una extensión no lineal a técnicas de factores latentes más comunes, como PCA o análisis de componentes principales. Y en el primer análisis de subgrupos lo que hicimos es, de toda la población, aplicamos una técnica de aprendizaje automático no supervisado, o machine learning en inglés. Utilizamos el algoritmo Camille, que se utiliza para hacer segmentación y definir grupos de una muestra de datos o conglomerados, como le vamos a llamar de aquí en adelante, y el rango abarcativo de Centroed fue entre 2 a 20 grupos. Se incluyeron el rango inicial que le pasamos al algoritmo como parámetro, se incluyeron todas las escalas y subescalas aplicadas, pero no incluimos las variables sociodemográficas porque lo que queríamos era segmentar de acuerdo a los indicadores de salud mental. El segundo análisis de subgrupo que hicimos fue con los pacientes que teníamos seguimiento longitudinal completo, es decir, que habían completado la encuesta en las 2 oportunidades, a los 15 y a los 180 días. Estos eran 53 sujetos. Hicimos una comparación entre la primera toma y la segunda toma, para detectar cuándo había habido un empeoramiento en la salud mental o una mejoría. La definición operativa de empeoramiento individual, inicialmente la definimos calculando la media y el desvío estándar y el índice de desvío estándar, como ven ahí la fórmula. La media y el desvío lo calculamos en base a los baremos reportados en la literatura, y en el caso que no encontramos baremos, los obtuvimos de la muestra general. El empeoramiento o la mejoría estadísticamente significativa y clínicamente relevante en alguna de las escalas o las subescalas
lo consideramos en el caso de que el índice de desvío estándar fue menor a -1 o mayor a +1, dependiendo si la escala era positiva o negativa y su relación con el empeoramiento, la mejoría propia en la escala. Y definimos otra variable como empeoramiento de la salud mental para considerar aquellos sujetos, que habían empeorado en alguna de todas las escalas o subescalas. Con respecto a los resultados, la evaluación a los 15 días de iniciadas las medidas de confinamiento incluyó una muestra de 511 sujetos, como ya habíamos mencionado, la mayoría de la región de Cuyo, mujeres, y si bien la muestra fue de 18 a 79 años, había un mayor porcentaje de personas menores de 45 años. La segunda evaluación fue a los 180 días e incluyó 189 sujetos, sin diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables, incluso en la ubicación geográfica. Una submuestra de 53 sujetos completó la evaluación tanto en la toma 1 como en la toma 2. Cuando comparamos ambas tomas, podemos ver que hay diferencias estadísticamente significativas en la escala de tolerancia a la incertidumbre y en las subescalas prospectiva e inhibitoria, como así también en la subescala de apoyo emocional medido por el MOS. En el resto de las escalas no se observaron diferencias estadísticamente significativas, ni en la salud general, ni en el bienestar psicológico, ni en la ansiedad de estado, ni en el MOS total, ni subescalas, ayuda material, relaciones sociales o apoyo social percibido. Luego se realizó el análisis de conglomerados, que como pueden ver en el gráfico se dividió en 4 grupos, un primer grupo de 207 sujetos, que estaba compuesto por la mayor cantidad de personas casadas, con mayor cantidad de estudios universitarios completos e ingresos superiores a 50.000 pesos. El grupo B fue mixto en relación a variables socioeconómicas. El grupo C, de 62 sujetos, características que eran más grandes de edad y con mayor cantidad de mujeres. El grupo D, características eran que eran más jóvenes, con menos cantidad de casados, menor nivel educativo e ingresos menores a los 50.000 pesos. Cuando lo que hacemos es comparar las escalas, podemos ver que el grupo A tiene una mayor percepción de la salud general, mayor bienestar psíquico y mayor apoyo social global. El grupo C lo que tiene es una mayor ansiedad de estado. El grupo C, a diferencia del resto, tiene un menor apoyo social percibido. Y el grupo D va a tener una peor percepción de la salud general, peor bienestar psíquico, una intolerancia a la incertidumbre que casi duplicaba la del grupo A, y, sin embargo, una ansiedad de estado similar a la del grupo A. En el análisis de subgrupos 2, de los pacientes con seguimiento longitudinal completo, que dijimos que eran 50 en total, los que respondieron la encuesta, el cuestionario en los dos puntos de corte, encontramos que el 38% presentó empeoramiento en alguna de las escalas o subescalas, y 68% no presentó cambios, o incluso algunas leves mejorías, al menos en alguna de las escalas o subescalas administradas, porque esto no fue estadísticamente significativo. Pero al valorar el empeoramiento, lo que están viendo es un análisis pareado de variables, en lo cual vemos cómo se relaciona cada variable con el resto y con sí misma, y a su vez lo vemos separado por los distintos clústeres. La verdad es que los clústeres no se separan significativamente con ninguna variable en sus distribuciones, y cuando hicimos un análisis multivariado del empeoramiento para identificar las variables independientes asociadas al resultado, encontramos que la situación laboral de los sujetos que no estaban empleados aumentaba el riesgo del empeoramiento en alguna de las escalas, y en el STAI también. Y no se encontró una asociación, como les dije, con la pertenencia a algún grupo en el análisis de conglomerados. La mejoría en la intolerancia a la incertidumbre, y esto es importante, lo que vimos fue que se asoció al número de convivientes. Creemos que es relevante también destacar algunas
limitaciones del estudio. En primer lugar, el sesgo metodológico de reclutamiento, que no es aleatorio, o sea, no podemos saber a cuántas personas llegó la encuesta, cuántas personas abrieron la encuesta, de las que lo abrieron, cuántas iniciaron el proceso para completarla y cuántos lo abandonaron, y bueno, solo podemos saber cuántas la completaron, y eso genera un sesgo. El sesgo coyuntural, que lo hemos mencionado de esta manera, de la muestra, nos referimos especialmente a que el 75% de nuestra población era de residentes de San Juan, donde la pandemia tuvo algunas características particulares diferentes a varias provincias, particularmente Buenos Aires y Capital Federal. En San Juan la pandemia, en los momentos de estudio, hubo una fase 1 muy corta a comparación de Buenos Aires y Capital Federal. La cantidad de contagiados fue radicalmente distinta y la cantidad de muertos también. Por lo tanto, en el tiempo no se observó, digamos, un impacto tan importante como en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia. Y lo otro relevante es el sesgo socioeconómico. Estudiamos una población de clase media alta, por las características que observamos de la muestra. Y bueno, todo esto creemos que de alguna manera marca esta diferencia que por ahí se observa con algunos estudios, algunos reportes en la literatura, donde se ve un empeoramiento más significativo en la ansiedad o en algunas otras escalas. Y creemos que por ahí la mejoría de la tolerancia a la incertidumbre puede tener que ver con lo coyuntural específico de la pandemia en nuestra provincia y con la situación un poco a priori de privilegio para afrontar la pandemia, porque como se viene reportando, la pandemia no afecta igual a los grupos socioeconómicos más bajos que a los más altos, o clase media alta. Así que esto creemos que tiene que ver con nuestros resultados. Sin embargo, creemos que es importante también tener una descripción del impacto de la pandemia en una población distinta a la de Buenos Aires, para fomentar el paradigma del movimiento de ciencia libre y transparente. El código de programación con el cual hicimos este trabajo y el análisis completo es de acceso libre, estará en un repositorio, y bueno, y de esa manera queremos fomentar que en el caso de que alguien lo desee, se puede reproducir el trabajo. Para ir concluyendo, es importante mencionar que a nivel global la diferencia entre la evaluación 1 y 2 estuvo dada por la medida de la tolerancia a la incertidumbre, asociado particularmente al número de conviventes y al apoyo social percibido, y que consideramos que dada la evolución de la pandemia, el seguimiento de los indicadores de salud debe continuar, como así también el reporte de los resultados, porque es la única manera de nutrir las intervenciones que puedan llegar a ser diseñadas. Cuando diseñamos una intervención para que ésta se ajuste a la población blanca, sea focal con respecto a los problemas sobre los cuales intervenir y que tenga mayor nivel de eficiencia, es importante resultados de estudios locales. Tengamos en cuenta que la cuarta ola, que es la que nos preocupa respecto a la salud mental, probablemente todavía no haya empezado, al menos en el interior del país, y que cuando el número de infectados baje y el número de muertos baje, todavía nos quede mucho por intervenir respecto a la salud mental de la población. Estamos atentos a cualquier comentario.